Bienvenida, bienvenido al primer episodio de Ya conoces las noticias. Siguiendo la popular frase del Gran Wyoming cada noche cuando empieza el intermedio, vamos a intentar que este programa, que completa la red de podcast de Pabellón Auricular por ahora, sirva para hacer un análisis de alguna noticia popular o de alguna noticia que en esos momentos tiene especial relevancia. Yo creo que varias veces a la semana. No digo que diariamente, pero sí varias veces a la semana. Intentaremos buscar las verdaderas razones de algunas de las cosas que están pasando o contar algunas cosas que no nos cuentan que están pasando. Por eso, directamente nos metemos en el episodio de hoy y vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el precio del petróleo. Algo que influye de una manera todavía brutal en nuestras vidas y en nuestra economía. Desde el punto de vista del índice de precios al consumo, que como sabéis en este año 2015 se ha quedado en España al 0%, fundamentalmente por la bajada de precios del petróleo y bueno, influyendo en cuánto nos cuesta llenar el depósito de combustible de la comunidad de propietarios o el depósito de combustible de nuestro coche. O tantos productos que todavía hoy se fabrican en función del petróleo, con energía que proviene de ahí, de esa fuente fósil como es el crudo, el petróleo. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Explicación oficial. La explicación oficial es que estamos ante un invierno especialmente templado, lo que hace que la demanda de petróleo haya caído. Como la demanda cae, en el mercado capitalista, cuando hay más oferta que demanda, los precios bajan. Si hay un montón de naranjas cultivándose y recolectándose en Valencia, llegan a las tiendas y como hay mucha cantidad, el precio baja. Cuando ya no es temporada de naranjas o cuando aún no lo es porque todavía no han empezado a recolectarse, el precio de las primeras y el precio de las últimas pues suele ser más alto porque es un bien más escaso. Esta es una norma de la ley de la oferta a la demanda, es una norma que opera en nuestro sistema capitalista. Sin embargo, la primera en la frente. Esto nunca ha sido así en el petróleo. En el petróleo hay un cártel perfectamente, no sé si cártel es la palabra técnica adecuada, pero hay un grupo de países asociados en torno a la producción del petróleo, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que determina en cada momento cuál es la producción mundial de petróleo. Cuántos son los barriles que se hacen, que se llenan, digamos, o que se extraen cada día de petróleo en el mundo. Y siempre ha operado adaptando la oferta a la demanda. Cuando la demanda caía, la oferta caía para que el precio se mantuviera. Es decir, que si el precio bajaba la producción para que el precio no bajara o incluso para que el precio repuntara. Detrás de la OPEP está fundamentalmente el peso político y también energético de Arabia Saudí. Arabia Saudí lo que está intentando, no en este invierno templado, sino ya desde hace 9 o 10 meses, es mantener los precios del petróleo muy bajos. Y diréis, pero bueno, si es una productora de petróleo, ¿cómo es que le interesa que el petróleo esté bajo? Si Arabia Saudí siempre ha intentado que el petróleo tenga un precio alto para poder mantener los estándares y los niveles de vida que mantienen sus élites, ¿no? Bueno, pues aquí es donde viene la explicación que no nos están contando. Antes de daros esa explicación, un paréntesis. Arabia Saudí acaba de entrar en conflicto con Irán. No es todavía una guerra abierta, pero claramente ya se están acusando mutuamente de ataques a embajadas en Yemen y se está dando por debajo un enfrentamiento larvado entre las dos maneras de entender el Islam, la mayoritaria, la suní, la que de alguna manera representa la monarquía absoluta de Arabia Saudí, y el chiismo, que es, digamos, la forma imperante en Irán. No es un tema menor porque el enfrentamiento entre sunníes y chiíes ha estado, por ejemplo, detrás de la guerra de la guerra civil en Irak, ha estado detrás de muchos de los conflictos que han existido dentro del mundo del Islam, ¿vale? Y también explica, ya lo hablaremos otro día, cómo las potencias occidentales, fundamentalmente Estados Unidos, han estado apoyando a organizaciones más que sospechosamente terroristas, lo que entenderíamos por organizaciones terroristas, en un lado y en otro, en el sunismo y en el chiismo.
Así encontraríamos cerca del sunismo y de Arabia Saudí, digamos, lo que se ha venido entendiendo como Al-Qaeda, y estaría más cerca del chiismo, pues algunas de las organizaciones más radicales de las que están operando en Palestina, ¿vale? Para entendernos. No, no es eso lo que quiero que entendamos hoy. Lo que quiero que entendamos es por qué Arabia Saudí, que es productora de petróleo, y todos sus satélites, en estos momentos están absolutamente interesados en que el precio del petróleo caiga. La explicación es sencilla, pero no nos la dan en ningún medio de comunicación. Veréis, Estados Unidos lleva un tiempo intentando abandonar Oriente Medio. Sí, sé que os va a sonar muy raro, pero esto es así, esto es una realidad. Estados Unidos está centrándose ahora mismo en Oriente Lejano, se está centrando fundamentalmente en China, en esa zona del mundo. Esa es la zona que en estos momentos le preocupa a los Estados Unidos, porque no olvidéis que Estados Unidos fundamentalmente lo que busca es que nadie le arrebate el papel de primera potencia mundial. Que no lo hiciera la Unión Soviética en su momento. En estos momentos Rusia no puede pelear contra los Estados Unidos como potencia mundial porque no lo es en un sentido estricto, económico ni tan siquiera político. Y la preocupación de los Estados Unidos, su interés geoestratégico, insisto, ha pivotado hacia China. Sin embargo, los saudíes, igual que los israelíes, no quieren que Estados Unidos abandone Oriente Próximo. Y no lo quieren porque, de alguna manera, ha sido su policía, su guardián y quien ha permitido que el equilibrio de fuerzas y, sobre todo, el statu quo de determinadas élites de la zona se mantuviera. ¿Qué pretende entonces Arabia Saudí bajando el precio del petróleo, si eso no debería de afectar a los Estados Unidos, que nos dicen una y otra vez que es un país que tiene autonomía desde el punto de vista de la dependencia energética del petróleo? Es decir, que el petróleo que produce es suficiente para sus empresas y para su ciudadanía. Bueno, lo que pretende Arabia Saudí realmente es hacer inviable la autonomía energética y la dependencia del petróleo que Estados Unidos tiene y hacer que Estados Unidos necesite petróleo de fuera de sus fronteras, o al menos amenazarle con que no pueda tener autonomía desde el punto de vista del petróleo. ¿Por qué tiene Estados Unidos, para entender esto tenemos que preguntarnos por qué Estados Unidos tiene autonomía desde el punto de vista petrolífero, desde el punto de vista de las energías fósiles como el petróleo? Bien, esto no lo consigue solamente con el petróleo que hay en Texas y el petróleo del Golfo de México, ni mucho menos. Lo está consiguiendo en los últimos años con la extracción de petróleo y de gas de esquisto, lo que conocemos como fracking. ¿Qué ocurre con el fracking? Vamos a obviar ahora las cuestiones medioambientales, ¿vale? Lo que ocurre con el fracking es que es un método para la obtención de gas y de petróleo extraordinariamente más caro que la extracción de un pozo petrolífero en medio del desierto o en medio del Mar del Norte o en medio del Golfo de México. Por lo tanto, para que sea rentable la obtención, la extracción de este petróleo a través del método del fracking, el petróleo tiene que tener un precio relativamente alto. Si ese precio no se da, la extracción a través del fracking es deficitaria. Es decir, no recuerdo ahora exactamente la cantidad, pero si el fracking consigue un barril de petróleo a $60 el barril y el precio al que se está pagando el barril de Brent, el que se extrae, digamos, el que marca el precio mundial y que se extrae pues en Arabia Saudí o en el Mar del Norte, en fin, el barril de petróleo estándar, vamos a decir, de extracción estándar de pozo petrolífero. Si ese barril está a 40 euros, lógicamente a los Estados Unidos y a las empresas de los Estados Unidos no les merece la pena obtener petróleo del fracking a 60, porque les sale más caro. Con este condicionamiento, Arabia Saudí y los países satélites, también Israel, lo que están pretendiendo es decirle a los Estados Unidos: si te vas de aquí, nosotros haremos que sea para ti un problema tu petróleo, que necesites petróleo de fuera o que tu petróleo sea tan caro que tengas un problema. Es decir, no te vayas porque te voy a complicar la vida. No siendo suficiente esto que estoy contando desde el punto de vista de
del condicionamiento a los Estados Unidos, es decir, no siendo a lo mejor suficiente porque los Estados Unidos, Obama, no ha reaccionado del todo a este aumento de la producción de petróleo o a esta bajada de precios del petróleo normal, vamos a decir, del petróleo que no proviene del fracking. Lo siguiente que han hecho, por eso el paréntesis que os pedí antes, es empezar a introducir nuevos conflictos en Oriente Medio. En este tiempo se ha reactivado el problema entre Israel y Palestina y los territorios palestinos, y en este tiempo, como eso no es suficiente porque de alguna manera el problema entre los palestinos y los judíos es un problema antiguo y tampoco le llama excesivamente la atención a los Estados Unidos, lleva ahí años, no es algo que sea una novedad que le despierte demasiadas alarmas, generamos un conflicto nuevo, que es un problema entre Arabia Saudí, que es nuestro aliado de los Estados Unidos, quiero decir, e Irán. Por lo tanto, ya tenemos 3 elementos. Nos están complicando con petróleo muy barato nuestra autonomía petrolífera, puesto que nuestra autonomía depende del petróleo del fracking, que se extrae de una forma muy cara. Segundo, vuelve a reactivarse el problema israelo-palestino. Y tercero, ahora generamos un conflicto entre Arabia Saudí e Irán. Ya tenemos 3 factores por los cuales intentamos agarrar de semejante parte a los Estados Unidos para que no sigan con su interés geoestratégico de abandonar Oriente Próximo, Oriente Medio, y de irse al lejano Oriente, a China. Os puede parecer una cosa un poco rara lo que os acabo de explicar, pero esto es lo que está detrás de la bajada del precio del petróleo. Y sobre todo, y para finalizar, que nadie nos engañe, el petróleo no puede estar tan barato, entre otras cosas, porque hace tiempo que superó su pico de producción. Es decir, ya nunca volveremos a tener tanto petróleo como tuvimos. Cada vez habrá menos, y aunque se lleva muchos años predicando el final de las reservas de petróleo, lo que sí que está demostrado es que hace por lo menos 15 años que superamos el denominado pico del petróleo. Buscadlo por Google porque hay cosas muy interesantes con este concepto del pico del petróleo. Alcanzamos la máxima producción posible y desde entonces lo que está ocurriendo es que las reservas mundiales de petróleo están cayendo. De hecho, en no demasiado tiempo no habrá petróleo para mantener nuestro nivel de vida. Habrá que buscar otras formas de energía, ¿vale? Pero tampoco era de esto de lo que iba a hablar hoy. Lo que quería era explicaros qué hay detrás de esa caída del precio del petróleo, que nos lo cuentan de vez en cuando, que ponemos un informativo y nos dicen nunca estuvo tan barato y buscan este tipo de explicaciones, ¿no? Es decir, estamos ante un invierno especialmente templado. Bien, preguntaos por qué en otros momentos de nuestra historia reciente cualquier conflicto en Oriente Medio producía una subida brutal del precio del petróleo. Arabia Saudí, la principal productora mundial de petróleo, se mete en problemas con Irán, un país tan peligroso que tantas dificultades. Bueno, no es que Arabia Saudí no lo sea, pero me estáis entendiendo. Y el precio del petróleo no ha repuntado. Luego, las explicaciones no son tan sencillas como nos las dan en la tele. Tienen bastante más que ver con lo que os acabo de contar. Bueno, yo soy Pedro, estoy en Twitter en @elojoqueves y si queréis dirigirme algún correo electrónico podéis hacerlo al correo de la red de podcast, pabellonauricularpodcast@gmail.com. Gracias por haberme escuchado y espero que os suscribáis y que le deis una oportunidad a este programa. Un saludo y hasta muy pronto.